Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Soy la doctora Valeria Valdivia y el día de hoy les voy a presentar el tema de intoxicaciones laborales por mercurio. Bueno, primeramente debemos reconocer que este es un metal pesado de color blanco plateado que generalmente se presenta en el aspecto líquido, es muy denso y es inodoro. Además, puede evaporarse a partir de los 13 grados centígrados y a partir de los 40 grados centígrados o por encima de expulsa vapores tóxicos y corrosivos. Además, este es un metal que se acumula en la mayoría de los seres vivos, pese a que no es necesario en ningún proceso biológico. Se sitúa en la zona de los metales en el bloque D y ocupa el número atómico número 8 en la tabla periódica. ¿Dónde podemos encontrar el mercurio? Bueno, podemos encontrar este metal en termómetros de vidrio, en lámparas fluorescentes, en algunos equipos médicos, en obturaciones odontológicas con el uso de amalgama, en pilas, en algunos laboratorios químicos, en algunos desinfectantes o antisépticos, en vapores por la combustión del carbón y en algunos peces que hayan ingerido este tipo de metal. Dentro de las generalidades y curiosidades de este metal tenemos que ha causado efectos tóxicos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el llamado loco como sombrerero, a quienes se denominaba así a los fabricantes de sombreros que tenían problemas neurológicos tras inhalar vapores de nitrato mercúrico. También hubo la llamada acrodinia o enfermedad rosa, que se presentaba en los niños por el contacto de polvos y pomadas que contenían cloruro mercurioso. En los años 50 hubo también en la bahía japonesa de Minamata una contaminación en el agua donde varios peces fueron contaminados y hubo más de 900 muertes tras ingerir estos peces contaminados. Las características del mercurio va a presentarse de tres diferentes formas. Este puede ser elemental, que se encuentra por la extracción de oro y generalmente es un problema de salud ocupacional. Este se encuentra expuesto en vapores, pero también puede encontrarse en aguas y en alimentos contaminados. También tenemos las sales de mercurio inorgánico que se encuentran en la producción de plásticos, en la producción de algunos productos electrónicos, y también tenemos la presentación del mercurio orgánico que se encuentra en la fabricación de algunos medicamentos, en fungicidas y también en algunos preservativos de la madera. ¿Cómo va a ser la toxicocinética de este metal? Bueno, va a entrar o va a ingresar al organismo de tres formas. Puede ser la respiratoria por la inhalación del 80-90% de vapores tóxicos. Puede ser por vía digestiva o puede ser por contacto con la piel o la llamada vía dérmica. Por la vía respiratoria se va a absorber el metal en su forma de vapor. Por la vía cutánea puede absorberse el metal en su forma metilmercurio, que es la forma más tóxica, y por vía oral se puede absorber el metal en su forma de sales solubles o compuestos orgánicos. Tras haber sido inhalado este metal, puede crear irritación y un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este metal se excreta por orina y por las heces y además puede ligarse a grupos sulfidrilo como son los tejidos queratinizados. Continuamos, tenemos la distribución del mercurio en el organismo, que va a depender de la vía de absorción. 90% de estos compuestos se van a absorber y transportar por la sangre
ligados a la hemoglobina, y un 50% se va a transportar a través del plasma, que va a estar unido a la albúmina, especialmente los compuestos inorgánicos. Este metal va a depositarse en diferentes órganos como ser hígado, riñones, vaso, sistema nervioso central, con excepción de los compuestos inorgánicos, que son menos liposolubles y que se depositan generalmente en los túbulos renales y en el hígado. La acumulación en el sistema nervioso central se presenta generalmente en la materia gris, en la sustancia gris, en el tálamo y en el cerebelo. Y puede acumularse también en las uñas o en los cabellos, donde su concentración de mercurio es 250 veces más que las concentraciones en la sangre. Además, este metal puede atravesar la barrera placentaria y depositarse en el feto. Y también puede transmitirse o puede pasar a través de la leche materna al recién nacido. El metabolismo del mercurio va a depender mucho de la vía de absorción. Si esta fue por vía cutánea, es muy probable que el metal estuviera dividido, fragmentado. Si el metal fuera inorgánico, el mercurio fuera inorgánico, va a pasar al torrente sanguíneo a través de las proteínas de la sangre, como es la albúmina, y el mercurio orgánico va a transportarse a través de los hematíes. La sangre conteniendo este mercurio va a recorrer todo el sistema circulatorio y depositarse en los diferentes órganos ya mencionados. Esta es una tabla muy representativa en la cual les mostramos las tres vías de absorción: la vía respiratoria, la vía dérmica y la vía gastrointestinal. Principalmente ingresa al organismo por la vía inhalatoria, donde llega al pulmón y directamente pasa a la sangre, donde un 15% va a transportarse por los hematíes y un 45% se va a transportar por el plasma. De ahí se va a redistribuir a los diferentes órganos, como ser músculos, riñones, hígado, encéfalo, sistema gastrointestinal, piel, cabellos, uñas, y dependiendo del lugar también se va a excretar de diferente forma. Por ejemplo, y en su mayoría se van a excretar por orina, por heces, incluso puede eliminarse a través del sudor. Y existe un 7% que va a ser exhalado directamente a través del pulmón. Entonces es importante conocer las vías por donde está ingresando este metal a nuestro organismo, para conocer dónde generalmente se van a depositar, los daños que puede causar y cómo este va a ser eliminado o excretado del organismo. Es importante también conocer la vida media del mercurio, tanto en los órganos como en todo el organismo del paciente expuesto. Si este hubiera estado expuesto a mercurio orgánico, va a tener una vida media de 37 días en las mujeres y de 48 días en los hombres, estando presente en la sangre durante 28 días si fuera mercurio orgánico. Si este fuera inorgánico, va a permanecer en el organismo durante 60 días. Y puede quedarse en el riñón durante 64 días, incluso más de un año en el cerebro. Si este fuera el metilmercurio, que es la forma más tóxica, puede llegar a permanecer en el organismo durante 120 días, permaneciendo en la sangre durante 20 días y en el cerebro por más de 240 días. Es importante también saber cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a obtener frente a un paciente que está siendo expuesto al mercurio. Y este va a depender de la forma química de la cantidad, de la vía de exposición y de la vulnerabilidad del paciente. Pero generalmente afecta principalmente al sistema nervioso central. Entonces es importante también conocer la actividad laboral de nuestro paciente, ya que si este fuera en una actividad industrial, generalmente puede estar expuesto a vapores inhalatorios tóxicos del mercurio elemental, y este puede causar un compromiso pulmonar, generando tos,
dolor torácico, neumonitis, neumonías, bronquitis, bronquiolitis, que pueden complicar, ¿no? Entonces es importante conocer todos los signos y síntomas. Si esta fuera una intoxicación aguda, puede presentar dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebres, falta de aliento, debilidad, sabor metálico y gingivitis. Estos signos sintomatología puede desaparecer de 2 a 7 días, pero también puede complicar y puede llevar a bronquitis, bronquiolitis o neumonías. Entonces es importante reconocer el cuadro clínico. Si fueran intoxicaciones crónicas, entonces es importante conocer que pueda tener temblores, insomnio, pérdida de memoria, fatiga, pérdida de peso, nerviosismo, trastornos visuales, pérdida de los dientes e incluso trastornos genéticos, ¿no? Si es que esta fuera una intoxicación crónica. El diagnóstico lo vamos a realizar en base a 3 pilares esenciales que van a ser los criterios clínicos, es decir, todos los signos, sintomatología del paciente, la historia de exposición, la cantidad, la frecuencia de exposición y las concentraciones de los líquidos biológicos. Por ejemplo, se van a registrar valores en la orina de 24 horas mayores a 35 microgramos por litro o mayores a 35 microgramos por gramo de creatinina. Y en la sangre se pueden registrar valores mayores a 15 microgramos por litro si es que fuera una exposición a vapores o al llamado mercurio elemental, ¿no? Especialmente en las extracciones auríferas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conducta? Debemos evaluar todos estos aspectos clínicos y de la frecuencia de exposición y además cuánto está demostrando que tiene la creatinina. Si fuera menos de 35 microgramos por gramo de creatinina, está en valores normales o en valores aceptables. Si fuera mayor de 35 microgramos de mercurio por creatinina, entonces, y no presenta manifestaciones clínicas, se debe evaluar el ambiente laboral, se deben corregir algunas fallas, se debe educar al paciente sobre las normas de higiene y protección personal, se debe realizar un control a los 3 meses y si persiste el valor alto se debe readecuar la conducta, pero si los valores fueran normales se debe realizar un control nuevamente cada 6 meses. Esta es la misma diapositiva que la anterior, recalcando evaluar el ambiente laboral, corregir las fallas, educar a nuestro paciente y realizar los controles en los tiempos adecuados. Si es que el paciente tuviera más de 100 microgramos de mercurio por gramo de creatinina y tuviera alguna de estas alteraciones, temblores, cambios en el comportamiento, cambios en la psicomotricidad o proteinuria, se debe aplicar la normativa vigente en materia de enfermedades profesionales, establecer el tratamiento, se debe cuantificar la orina a los 15 días y si persiste el valor alto se debe realizar otra vez a los 15 días, evaluar el retorno del paciente al ambiente laboral. Si es que este está en valores normales, se debe realizar un control trimestral durante 6 meses y luego un control semestral. Si es que este paciente presenta 2 o más síntomas como presencia de temblores, cambios del comportamiento, alteraciones en la psicomotricidad o proteinuria, 2 o más de estos signos y síntomas, se debe decidir el alejamiento definitivo y reclasificación laboral y realizar controles trimestrales durante un año, además de establecer un tratamiento, ¿no? El tratamiento específico. ¿Cuál va a ser el tratamiento para estas intoxicaciones por mercurio? Este va a depender de la vía de absorción. Si esta ha sido por ingesta, entonces debemos realizar una descontaminación digestiva, realizando lavados gástricos o aspirados o el uso de carbón activado. Y si esta fue por vía dérmica o por vía inhalatoria, se debe suspender la exposición al metal y empezar el tratamiento con agentes quelantes si es que hubieran manifestaciones sistémicas importantes, ¿no? Y podemos utilizar la penicilamina y el dimercaprol. Teniendo en cuenta siempre la signosintomatología, definir si son intoxicaciones agudas o crónicas y las repercusiones que este está teniendo, ¿no? Y cuánto tiempo de exposición ha estado el paciente, ¿no?
Debemos también conocer las legislaciones internacionales y nacionales con respecto a este tema. Por ejemplo, el Convenio de Minamata, que fue un tratado mundial para proteger la salud de las personas y del medio ambiente de los efectos adversos del mercurio, en la cual Bolivia también fue partícipe, se firmó el 11 de octubre del 2013 en Minamata, Japón. Y además, nuestro país, Bolivia, ha ratificado este convenio a través de la promulgación de la Ley 759, aprobado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, donde se van a establecer las normas y qué vamos a hacer frente a una exposición al mercurio, ¿no? Entonces debemos recordar que en Minamata hubo esta contaminación de los peces que fueron ingeridos por más de 20.000 personas, donde 900 de ellas fallecieron. Entonces fue realmente una tragedia mundial. Es por eso que se promulgó este convenio de Minamata. Además, debemos conocer las otras normativas vigentes en nuestro país, por ejemplo, el reglamento en materia de contaminación atmosférica y el reglamento ambiental, ¿no?, para el uso de metales. Y la normativa boliviana, el reglamento en salud ocupacional, donde se indica el límite de mercurio en la sangre de 15 microgramos de mercurio y en orina de 50 microgramos de mercurio por gramo de creatinina, y los diferentes elementos que debemos utilizar. Si es que estuviéramos frente a una intoxicación por mercurio, ¿qué medidas podemos adoptar? Si esta fuera por vía inhalatoria, se debe retirar inmediatamente al paciente del agente expuesto, ¿no?, y se debe suministrar oxígeno. Si esta está siendo ingerida, entonces se debe cuantificar qué cantidad. Si esta fue en poca cantidad, se debe evitar el lavado gástrico. Pero si esta fue ingerida en grandes cantidades, especialmente por mercurio orgánico o sales mercuriosas, se debe realizar el lavado gástrico antes de cumplir las 2 horas después de la ingesta. Y si fue por mercurio inorgánico, se debe evitar la emesis por corrosión del tracto gastrointestinal. ¿Qué controles de prevención podemos realizar? Se deben establecer estándares de acciones correctivas y modificaciones en el qué hacer de los trabajadores que están siendo expuestos a este metal, es decir, a los horarios de trabajo, rotación de empleados, turnos. Además, se deben realizar controles de ingeniería que implican modificaciones físicas de las máquinas y otras medidas de protección y seguridad como el uso de PPEs, el uso de protección colectiva, identificación, almacenamiento y manipulación del mercurio y capacitaciones adecuadas a el uso de este metal. ¿Qué conclusiones debemos adoptar? Si es que tenemos un paciente que ha superado una intoxicación por mercurio, se debe reevaluar el ambiente laboral y ver si éste está en las condiciones adecuadas para volver a someter al paciente a una exposición. Pero si es que este paciente aún presenta estigmas, se debe retirar definitivamente de ese ambiente laboral y adecuarlo a un ambiente libre de tóxico. Debemos recalcar que el tratamiento del mercurialismo no disminuye ni elimina los daños que ya han sido causados, porque estos daños son irreversibles. Además, debemos tener en cuenta que los compuestos inorgánicos no son cancerígenos ni son teratógenos como lo son los compuestos orgánicos. Además, debemos reconocer que los niveles de mercurio total en sangre y en orina son indicadores biológicos eficaces que debemos tener en cuenta para evitar las repercusiones negativas en la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Entonces les invito a todos a revisar este tema, pues es un tema que está causando daño, especialmente en los trabajadores que están expuestos al mercurio por explotación por oro, por extracción del oro. Entonces los invito a todos a revisar este tema para poder cuidar aún más la salud de nuestros trabajadores. Muchas gracias.